Buenos días, compañeros. En razón del permiso solicitado por el diputado Silverio Baudelio Cruz Quevedo, sus funciones serán cumplidas por la segunda secretaria. Compañeros diputados, celebraremos este día la 18ª sesión del tercer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. Primero, pase de lista. Segundo, declaratoria de existencia de quórum. Tercero, apertura de la sesión. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, promovida por el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Iniciativa para adicionar una fracción 31ª al artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por los diputados Ricardo Enrique Márquez Molina, Alejandrina Moreno Barona, Eduardo Enrique Arévalo Muñoz, Martín Durán Montero, Marina Sánchez Rodríguez, Juan Carlos Damián Vera, Erika Chapa Ortiz, Eda Marlene Ushol, Mario Hernández May, Leticia del Rosario Enríquez Cachón, Guadalupe Tejocote González, del Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Iniciativa para adicionar un artículo 147 bis al Código Penal del Estado de Campeche en materia de despenalización del ejercicio médico, promovida por el diputado Gabriel Jesús Guerra Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Sexto, lectura, debate y votación de dictámenes correspondientes. Séptimo, lectura y aprobación de minutas de ley. Octavo, asuntos generales. Noveno, declaratoria de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a la segunda secretaria se sirva pasar lista de asistencia para constatar el quórum y haga en su caso la declaratoria correspondiente. Compañeros integrantes de la 62ª legislatura local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de la entidad, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputada Albores Avendaño Marta. Diputado Arévalo Muñoz Eduardo. Diputada Avilés Adriana. Diputado Vaqueiro Acosta Rosario. Diputada Vaqueiro Ramos Laura. Diputado Barrera Pacheco Javier. Diputada Caballero Maya Asunción. Diputada Cámara Damas Ángela.
Diputada Casanova García Yanini Guadalupe. Diputada C. Reina Aurora Candelaria. Presente. Diputada Contreras Chan Trinidad del Socorro. Diputado Cruz Quevedo Silverio Baudelio. Diputada Chapa Ortiz Erika. Diputado Damián Vera Juan Carlos. Presente. Diputado Durán Montero Martín. Diputada Enríquez Cachón Leticia del Rosario. Presente. Diputada Gamboa Castillo Rosario de Fátima. Diputado Guerra Sandoval Gabriel Jesús. Diputado Guzmán Chi José Guadalupe. Diputado Hernández Mario. Diputada Herrera Pérez Iliana Yanet. Diputada Martínez Aguilar Andrea del Carmen. Diputado Márquez Molina Ricardo Enrique. Diputada Moreno Varona Alejandrina. Diputado Muñoz Morfín Jaime. Diputado Ortega Literas Manuel Alberto. Diputada Pérez López María del Carmen. Diputada Sánchez Díaz Sandra Guadalupe. Diputado Sánchez Barrientos Daniel. Diputada Sánchez Rodríguez Marina. Diputado Sansores Julio. Diputado Sosa Pacheco Carlos Ramiro. Diputada Guadalupe Tejocote González. Presente. Diputada U. Chol Eda Marlene. Diputado Vázquez Aguilar Jorge Rodrigo. Presente. Diputada Presidente, se encuentran presentes 31 diputados. Tienen permiso, solicitaron permiso el diputado Cruz Quevedo Silverio Baudelio del Carmen, diputada Herrera Pérez Iliana Yanet, diputado Muñoz Morfín Jaime y diputado Sosa Pacheco Carlos. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a los diputados y al público asistente se sirvan poner de pie. Siendo las 11:21 del día de hoy, 28 de junio del 2018, se abre la 18ª sesión del tercer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Segunda secretaria, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Diputada Presidenta, se ha recibido la circular número 26 remitida por el H. Congreso del Estado de Hidalgo. Documentación que obra para lo conducente. Usted misma sírvase a dar lectura a la correspondencia de cuenta. Circular número 26, CC, secretarios del H. Congreso del Estado de Campeche presentes. Atendiendo a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por instrucciones del diputado Marcela Beira Alamilla, presidenta de la directiva del Congreso del Estado, en suplencia de la secretaria, comunico a ustedes que en sesión ordinaria de esta fecha y para presidir los trabajos de la directiva del mes de junio del año en curso, al hacer de su conocimiento lo anterior, aprovecho la oportunidad para reiterar las seguridades de mi distinguida consideración. Licenciado Heroy Ángeles González, el secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado. Diputada Presidenta, he dado lectura a la correspondencia recibida. Segunda secretaria, elabore y remita los acuses de recibo correspondientes. Usted misma continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día.
Diputada Presidenta, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente: iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, promovida por el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado. Iniciativa para adicionar una fracción 31ª al artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por los diputados Ricardo Enrique Márquez Molina, Alejandrina Moreno Varona, Eduardo Enrique Arévalo Muñoz, Martín Durán Montero, Marina Sánchez Rodríguez, Juan Carlos Damián Vera, Erika Chapa Ortiz, Eda Marlene Uchol, Mario Hernández May, Leticia del Rosario Enríquez Cachón y Guadalupe Tejocote González, del Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México. Iniciativa para adicionar un artículo 147 bis al Código Penal del Estado de Campeche en materia de despenalización del ejercicio médico, promovido por el diputado Gabriel Jesús Guerra Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tercera secretaria, procede a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. Ciudadanos diputados, secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche, presentes. Licenciado Miguel Ángel Chuc López, magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, en representación del Pleno del citado tribunal y en cumplimiento a lo acordado en su sesión extraordinaria de fecha 5 de abril de 2018, de conformidad con los artículos 46, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Campeche, 20, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, por su digno conducto me permito someter a la consideración de la 62ª Legislatura Estatal un proyecto de decreto para reformar el párrafo primero del artículo 1, el párrafo primero del artículo 3, incisos I y M de la fracción primera del artículo 4, artículo 48, fracciones 15ª y 16ª del apartado C del artículo 239, fracción primera del artículo 261, primer párrafo y fracciones quinta y sexta del artículo 262 y fracciones sexta y séptima del artículo 316 y adicionar el inciso N de la fracción primera del artículo 4. Tercer párrafo del artículo 50, la sección décima denominada de los juzgados laborales. El artículo 68 bis, fracción séptima del artículo 262 y fracción octava del artículo 316. Todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche. Exposición de motivos. El Estado mexicano ha realizado un importante esfuerzo para modernizar la impartición de justicia y garantizar la tutela judicial efectiva. Muestra de ello son las recientes reformas y adiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, que constituyen la respuesta de las demandas de la sociedad mexicana de acceder a una justicia cercana, objetiva, imparcial y eficiente, lo cual implicó una amplia revisión de las instituciones responsables de garantizar el acceso a una tutela jurisdiccional efectiva y de los procedimientos contenidos en el derecho profesional del trabajo de los últimos 100 años. La transformación de la impartición de la justicia laboral queda de manifiesto en la fracción 12ª del apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, que ordena: la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas.
cambio sistémico y estructural que, sin perder su carácter social, incorpora la justicia laboral al sistema mexicano de tutela judicial. El artículo segundo transitorio del decreto que declara reformados y adicionados los citados artículos constitucionales insta al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales a realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para el cumplimiento al ordenado, dentro del año siguiente a su entrada en vigor. Para la debida observancia a lo dispuesto en la reforma constitucional laboral y en la Constitución Política del Estado de Campeche, en su artículo 77, párrafo primero y 85, párrafo cuarto, se requiere que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado prevea la justicia laboral como competencia del Poder Judicial, razón por la que me permito proponer una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado a efectos de que ésta disponga el establecimiento, funcionamiento y competencia de órganos jurisdiccionales especializados en justicia laboral y de áreas administrativas adecuadas para esta labor. Licenciado Miguel Ángel Chuck López, magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche. Diputada presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de trabajo y previsión social para su estudio y dictamen. Cuarta secretaria, procede a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta. Ciudadanos diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado presente, con fundamento en lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche y la fracción primera del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, sometemos al Pleno de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 31ª al artículo 11 de la Ley de Educación para el Estado de Campeche, de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. La pubertad y la adolescencia es una etapa de cambio. Los adolescentes son curiosos y desean hacer las cosas a su manera, pero la presión para adaptarse pondría dificultades el hecho de resistirse al alcohol si parece que todo el mundo lo está probando. El consumo de alcohol no es solo un problema de adultos. La mayoría de los estudiantes de último grado de secundaria han tomado una bebida alcohólica. Cuando un niño empieza a beber antes de los 15 años, es mucho más propenso a convertirse en un beber crónico o en un beber problemático. Aproximadamente 1 de cada 5 adolescentes se consideran bebedores problemáticos. Los patrones de consumo de alcohol en menores de edad se deben a una variedad de factores: la familia, los amigos, los medios de comunicación, las normas culturales y la religión, así como las políticas gubernamentales. Por ejemplo, se ha comprobado que la promoción de bebidas alcohólicas en los medios publicitarios influye en la decisión que toman los adolescentes para beber, y existe evidencia que demuestra que esta publicidad aumenta las posibilidades que los adolescentes y jóvenes comiencen a beber o aumentar su consumo de alcohol. Otro factor es el papel que juegan las familias debido a la desintegración familiar y a la violencia que viven algunos jóvenes, que hacen que caigan en el consumo del alcohol y uso de sustancias tóxicas. Ahora bien, de acuerdo a los datos del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares, unidad especializada del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, las personas inician con el consumo de alcohol por diversas causas, entre las que se encuentran curiosidad, invitación de amigos, experimentar, problemas familiares, influencia de amigos, aceptación, invitación de familiares, depresión. Los reportes anteriores hacen énfasis en que todos los problemas percibidos por las personas que consumen alcohol en los ámbitos familiares, legal, académico y orgánico aumentan cuando este consumo es en exceso. Así pues,
verse que no solo existe una cantidad mayor de adolescentes y jóvenes que ingieren este producto, sino que esta puede ser una de las primeras problemáticas que presentan en relación con el uso y abuso de sustancias. A causa de los riesgos de consumo del alcohol y las muertes relacionadas con su consumo, México ha creado diversos programas que tienen como único objetivo combatir el consumo de bebidas a través de políticas públicas y normas jurídicas que tengan como finalidad proteger la salud y el bienestar de la población. La presente reforma busca incluir una potestad que tendrán las autoridades encargadas de la educación, implementando campañas y acciones permanentes que tendrán como objeto inhibir en los alumnos el consumo de bebidas alcohólicas, sensibilizando y creando un cambio cultural mediante el conocimiento de los efectos que el alcohol genera, así como la atención oportuna y el tratamiento en los casos de uso nocivo de alcohol y de su dependencia o adicción. En conclusión, la presente reforma tiene como propósito generar conciencia dentro del estudiantado de los efectos nocivos que genera el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, proponiendo la inclusión de políticas públicas a cargo de la Secretaría de Educación del Estado en procuración de un cambio cultural respecto al consumo de bebidas con contenido alcohólico. Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esa soberanía para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de decreto. San Francisco de Campeche, Campeche, a 26 de junio de 2018. Diputado Ricardo Enrique Márquez Molina, diputada Alejandrina Moreno Barona, diputado Eduardo Enrique Arévalos Muñoz, diputado Martín Durán Montero, diputada Marina Sánchez Rodríguez, diputado Juan Carlos Damián Vera, diputada Erika Chapa Ortiz, diputada Eda Marlene Uxol, diputado Mario Hernández May, diputada Leticia del Rosario Enríquez Cachón, diputada Guadalupe Tejocote González. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de Educación y de Salud para su estudio y dictamen. Segunda secretaria, procede a dar lectura a la tercera iniciativa de cuenta. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 147 bis al Código Penal del Estado de Campeche en materia de despenalización del ejercicio médico, con fundamento en lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche y la fracción primera del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, el suscrito diputado Gabriel Jesús Guerra Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a proponer al Pleno de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 147 bis al Código Penal del Estado de Campeche de conformidad con el siguiente exposición de motivos. Antecedentes. La responsabilidad médica desde el punto de vista jurídico penal no radica únicamente en actos culposos, sino que también puede proceder de conductas dolosas previstas en la legislación penal de nuestro país. El interés de estudiar al médico como sujeto de responsabilidad penal surge por la trascendencia social de sus funciones y por la responsabilidad que carga el Estado sobre sus espaldas. El médico debe de poseer el caudal de preparación que comúnmente tienen sus colegas, es decir, le incumbe emplear los ordinarios cuidados, pericia y diligencia que aguardan los médicos cirujanos de la localidad en casos iguales. Responde por los daños derivados de la ignorancia de los conocimientos necesarios y de pericia, de la omisión de razonables atenciones o por haber empleado su mejor juicio. Por ende, la atención suministrada a un enfermo ha de conformarse a los conocimientos científicos con vigencia en el momento, salvo que se trate de circunstancias excepcionales.
De ahí que el médico debe estudiar e informarse permanentemente para estar actualizado acerca de sus nuevos métodos, técnicas y tratamientos. Ahora bien, es posible imputar al personal médico una responsabilidad penal por conductas que se pueden calificar como malas prácticas, o estas deben de ser catalogadas como propias e inherentes al riesgo propio de su actividad profesional. En esta profesión, quizás más que en cualquiera otra, la educación médica continua constituye un deber y una necesidad cuya inobservancia trae aparejada la responsabilidad civil del médico. Es el resultado de imprudencia, impericia o negligencia, producto de la inobservancia de una ley, de un reglamento o de órdenes, resoluciones o deberes atendidas las circunstancias y la situación personal del delincuente. El delito culposo solo será punible en casos expresamente determinados por la ley. El que por acción u omisión causa daño a otros, interviniendo culpa o negligencia. Esto obliga a reparar el daño causado. Esta obligación será exigible no solo por los actos de omisión propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. Esta responsabilidad cesará cuando prueben que emplearon toda la diligencia de el buen padre de familia para prevenir el daño. 4. En otras palabras, se delega la función, pero no la responsabilidad. Imprudencia médica. Se presenta como una conducta temeraria que se realiza sin diligencia y sin cuidado debido a que ocasiona un daño en la salud del paciente que hubiera podido preverse y evitarse la imprudencia. Exige una acción u omisión voluntaria no maliciosa. Infracción del deber de cuidado. Creación de un riesgo previsible y evitable. Un resultado dañoso derivado en adecuada relación de casualidad en aquella descuidada conducta. Esta relación entre la conducta imprudente y el resultado dañoso ha de ser directa, completamente inmediata. Impericia es la falta total o parcial de pericia, entendiéndose por esto la sabiduría, conocimientos técnicos, experiencia y habilidad en el ejercicio de la medicina. Probablemente sobre este punto se indica que el médico que no se sienta capacitado y preparado para realizar una acción debe remitir al paciente a un especialista o asesores de una junta médica. Posibilidades que se omite y se llega a causar un daño debido a su impericia. Lo hace responsable civil y penal por su accionar culposo. Negligencia es sinónimo de descuido u omisión y se traduce en la aplicación de las técnicas médicas y los procedimientos terapéuticos, cuando estos son conocidos por el facultativo y a pesar de ello no los utiliza en su accionar, agravando la salud del paciente. Para determinar si una omisión genera responsabilidad, se consideran los siguientes elementos. 1. La existencia o inexistencia de un deber jurídico de actuar por parte del alegado causante del daño, el incumplimiento del cual constituye la interjuridicidad. Y 2. Si de haberse realizado el acto omitido se hubiera evitado el daño. Marco jurídico. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho a la salud se encuentra protegido por la Constitución Federal, especificado en el artículo 4 constitucional. Asimismo, la Constitución Federal establece la forma en que se serán sancionados los exservidores públicos que desempeñan actividades como profesionales técnicos o auxiliares de la salud, considerados como servidores públicos en términos del artículo 109, fracción tercera, los cuales son amonestación, suspensión, destitución o inhabilitación.
Las sanciones administrativas que pueden imponerse a los profesionales técnicos o auxiliares de la salud son independientes de la responsabilidad civil y penal y que pudieran tener en el ejercicio de su profesión. No se excluyen de las referidas responsabilidades, sino que pueden concurrir. No obstante, lo común es que solo del particular se inconforme con los resultados del trabajo de los prestadores de los servicios de salud y por lo tanto los prestadores de los servicios de atención médica se enfrentan a pacientes inconformes o familiares de estos que presentan denuncias penales y demandas de carácter civil. En este sentido, los usuarios de los servicios de salud en nuestro país pueden interponer una queja, denuncia o demanda, según sea el caso, por inconformidades relacionadas con la práctica médica ante las siguientes instituciones. 1. Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 2. Comisiones Estatales de Arbitraje Médico. 3. Comisión Nacional de Derechos Humanos. 4. Comisiones Estatales de Derechos Humanos. 5. Procuradurías de Justicia de los Estados. 6. Secretaría de la Función Pública. 7. Contralorías Internas de las instituciones. 8. Procuraduría Federal del Consumidor. 9. Juzgados Civiles. Y 10. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. ¿Cómo podemos observar al usuario de los servicios médicos? Puede optar por una o varias vías porque no se excluyen entre sí. Código Penal Federal. Ahora bien, si se imputa al indiciado la comisión de un delito contenido en la Ley General de Salud, de acuerdo con el artículo 6º, párrafo 1 y 2 del Código Penal Federal, el médico como servidor público, en caso de concurrir en una mala praxis, se puede ver inmerso en problemas legales diversos que muchas veces pueden prevenirse con un fortalecimiento de los derechos humanos, el derecho civil. Permítame, compañera. Continúe. El derecho administrativo y el derecho del trabajo. Estas materias permiten disminuir los riesgos para no llegar a instancias penales, lo cual puede verse reflejado en la calidad y calidez de la atención médica del paciente, partiendo de que todo actuar de un profesional de la salud tiene consecuencias. Si el resultado es positivo o favorable en la salud del paciente, existe una conducta legal de profesional que no trasciende el ámbito del derecho. No obstante, si existe un mal actuar del profesional, este sí tiene como consecuencia lógica un resultado malo o perjudicial en la salud, cuyo resultado trasciende al campo del derecho, ya sea en los ámbitos laborales, administrativo, civil o penal. A dicha deficiencia en el servicio se le denomina coloquialmente mala praxis, cuando está ante el posible comisión de un delito, se está obviamente en el campo del derecho penal, consecuencia temida y delicada, ya que pone en juego no solo la libertad del profesional de salud, sino también la posibilidad de seguir ejerciendo libremente su profesión. Objeto de la iniciativa. Toda sociedad requiere de servicios médicos para garantizar la supervivencia de sus asociados. Debido al riesgo que genera el hecho de cuidar la vida de un ser humano, es apenas lógico que las personas que se dediquen a este oficio lo hagan con la mayor preparación y prudencia, por lo que también vemos que la responsabilidad no es únicamente del individuo que ejecuta un procedimiento quirúrgico, también concierne a las facultades de medicina de las universidades mexicanas, que finalmente son las que aprueban y certifican la competencia profesional. En este sentido, en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos conscientes que en la consulta del paciente aquejado por una dolencia, con el médico se genera lo que se conoce como principio de confianza, elemento propio de la imputación objetiva que se define como la creencia de la buena fe que los demás intervinientes realizarán su rol con diligencia y habilidad.
Derivado de lo anterior, el médico valora el estado de su paciente y trabaja para mejorar su salud, y el paciente confía en que el médico dispone de los recursos existentes para cuidar su persona. La causa judicial no es solo la palabra escrita u oral, sino todo lo relacionado al proceso que el médico no comprende y que no solo afecta al médico que lo padece, sino también a su núcleo familiar, pues la duración del proceso es prolongada, llena de incidentes procesales incomprensibles y donde no aparece claro el fin del asunto. Es por ello que el médico busca que todo termine cuanto antes, que finalice el estrés a que es sometido en cada momento de su vida, incluso sabiéndose inocente, se resigna a pagar, aunque sepa en su conciencia de que todo se trata de un error, cuando de una infamia de quien o quienes lo ven como culpable. Una vez que el médico se entera que existe una demanda en su contra, pasa por varias etapas conductuales, similares a la que se presentan en los procesos de duelo. Este cambio emocional se caracteriza por la incertidumbre, la desconfianza, la soledad y el miedo. Si bien existen médicos que no se ven afectados por este proceso, la gran mayoría presentan manifestaciones compatibles con un cuadro de estrés agudo o crónico. Los síntomas se asocian a las diferentes etapas del proceso y fundamentalmente al temor y a la incertidumbre. En conclusión, la prevención para evitar la comisión de un delito culposo en la práctica de la profesión médica se basa desde un punto de vista preventivo, formal y práctico, en la correcta atención médica, en la buena relación médico-paciente, en una pormenorizada historia clínica y un completo expediente clínico. Otro elemento que puede abonar y evitar este tipo de delitos es lo que se ha denominado el consentimiento informado o consentimiento bajo información, CBI, definido como aceptación consciente y voluntaria del paciente o su representante legal para someterse a un procedimiento médico y o quirúrgico con fines de diagnóstico terapéutico o de rehabilitación basado en la información clara, precisa, comprensible, proporcionada por el médico tratante sobre los riesgos y beneficios esperados. Ahora bien, aún admitiendo la frecuencia de los errores médicos presentados en esta temporalidad, al menos apropiado es satanizar a los profesionales. La visión moderna de la causa del error médico considera la atención a la salud como un sistema altamente complejo donde interactúan muchos elementos y factores y donde la responsabilidad no está en uno solo de ellos. Por lo tanto, el castigo de un solo individuo o su estigmatización no cambia los demás factores y la probabilidad de que el error vuelva a ocurrir sigue siendo alta. Los errores médicos suelen ser más consecuencia de las condiciones del trabajo que de una actitud deliberada y malintencionada por parte del médico. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente decreto. Atentamente, diputado Gabriel Jesús Guerra Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, San Francisco de Campeche, Campeche, 26 de junio 2018. Diputada Presidente, dado lectura de la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de procuración e impartición de justicia para su estudio y dictamen. Continuamos con el punto de asuntos generales. A los diputados que deseen hacer uso de la palabra se les solicita levantar la mano para realizar las anotaciones correspondientes.
Seas Contreras. Contreras. Daniel Sánchez Valente. Aurora Serrano. Laura Vaquero. ¿Tú no vas a contar? ¿Saidi? No, ¿no fue Saidi? Se le concede el uso de la palabra al diputado Julio Sansores Sansores. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios, señoras y señores, han concluido los tiempos de campaña y estamos como país y como Estado a solo 3 días de la jornada electoral. Por eso hoy he tomado la decisión de subir a esta tribuna para fijar un posicionamiento serio y respetuoso sobre la importancia democrática de nuestra sociedad. Sin duda, Campeche y México entero son totalmente democráticos. Y lo más valioso de todo ello es que nuestras instituciones electorales están integradas por ciudadanos. Por eso, es momento de que todos los campechanos reflejemos nuestra amplia cultura democrática. Una cultura caracterizada en los principios de legalidad, certeza, pluralidad y mutuo respeto. Respeto que distinguen al pueblo campechano. El domingo 1 de julio será el día y la fecha para decidir libremente. Cada ciudadano, frente a las boletas, habrá de marcar sus preferencias electorales. Ahí está el poder de la decisión de la sociedad. Ahí se refleja con toda su fuerza el poder ciudadano. La soberanía popular se expresa en las urnas y se traslada a las instituciones por medio de la representación popular. Por eso es tan importante el voto razonado, el voto comprometido con Campeche y con México, el voto que ejerce todo el deber cívico de señalar el camino y el destino de prosperidad y bienestar que deseamos para el Estado y para nuestra nación. Los colores partidistas son importantes porque expresan propuestas, pero más importantes son las realizaciones que todos juntos podemos construir como sociedad. El entendimiento y el acuerdo social es por excelencia el mejor escenario de crecimiento y desarrollo. Por eso es muy importante que los primeros en respetar y cumplir los principios y las reglas democráticas
seamos quienes tenemos responsabilidades públicas. El ejemplo lo tenemos que dar nosotros. Por ello siempre estaremos de parte del fortalecimiento de las libertades democráticas. Como diputados, es momento de ver hacia adelante. Esta legislatura ha hecho cambios en muchas cosas para bien. La sociedad espera de nosotros trabajo verdadero, debate de altura y actitud propositiva. Tengamos en cuenta que los ciudadanos están pendientes de nuestra labor. Esta asamblea la integramos 35 diputados elegidos por la sociedad. En todas las bancadas partidistas hay talento, capacidad y voluntad política. Continuemos sumando nuestras capacidades, continuemos sumando nuestro trabajo. Los campechanos esperan y nos exigen dar siempre lo mejor de nosotros. Con ello en mente, alentamos un proceso democrático que seguramente tendrá una jornada ejemplar, porque sin duda alguna, ejemplar es el pueblo campechano. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Trinidad Contreras Chan. Sírvase a hacer uso de la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Muy buenos días. Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, apreciados representantes de los medios de comunicación, amigos, amigas, público en general. Es para mí un gran honor participar en este escenario legislativo, venir a esta tribuna en representación del Partido Nueva Alianza. Ante esta soberanía, presentar un punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que a través de las comisiones de Educación y de Presupuesto y de Cuenta Pública a realizar una evaluación integral del programa de promoción en la función por incentivos en educación básica que sustituye a carrera magisterial y del programa de promoción en la función por incentivos en educación media superior para su rediseño en beneficio del magisterio nacional y estatal. Es necesario dar respuesta a los actuales requerimientos del magisterio, a quienes se les ha aplicado estos programas promocionales, donde se han encontrado severas trabas y barreras, que siempre se presentan en un programa diseñado en escritorio, al ponerse en operación en la realidad educativa. Muchas veces los programas no incluyen atención a particularidades más pormenorizadas o los marcos normativos jurídicos por omisión ya traen candados a los derechos laborales históricos del magisterio. La representación legislativa del Partido Nueva Alianza considera que el programa de carrera magisterial que operó desde 1992 hasta el 2013-2014 cumplió con su función de génesis en un programa para mejorar la economía del magisterio. De igual manera, evidenciamos que los programas compensatorios actuales que suplieron la carrera magisterial, como es el programa de promoción en la función por incentivos de educación básica, deben ser objetos de una evaluación integral. Invito a los diputados de esa legislatura a elevar la calidad de la educación, dignificando el nivel salarial de los maestros y las maestras. Los suscritos diputados integrantes de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
presentamos ante esta soberanía una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a través de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública, a realizar una evaluación integral del programa de promoción en la función por incentivos de educación básica y del programa de promoción por incentivos de educación media superior para su rediseño en beneficio del Magisterio Nacional, así como las autoridades educativas federales y locales, y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para que rediseñe la forma de realización de conformidad con las nuevas reglas que establezca la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, para facilitar la inscripción y promoción en beneficio de los maestros de Campeche y de todo México, al tenor de la siguiente justificación. Exposición de motivos. Al expedir la Ley del Servicio Profesional Docente el 11 de septiembre de 2013, se pretendía transformar y mejorar la educación básica y media superior, donde el Estado, además de ratificar su rectoría en la educación, asume dos propósitos centrales. El primero, mejorar el desempeño de los docentes, y el segundo, contribuir al logro de los máximos niveles de aprendizaje de los alumnos. En el primer proceso, mejorar el desempeño de los docentes desde su ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento, han quedado factores en tránsito que requieren adecuación o solución para que se opere como mandata la ley, o realizándose las reformas en jurisprudencia para conservar los derechos laborales que ya existían y beneficiaban a los maestros. Las autoridades educativas federales locales deben coadyuvar en la definición y construcción de parámetros e indicadores desde una realidad educativa regional. La Secretaría de Educación, a través del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, han privilegiado la atención a los niveles de aprendizaje de los alumnos, a los contenidos de aprendizaje en matemáticas y español, más que preocuparse por la estrategia de formación de docentes y el reconocimiento de su función. La Ley General del Servicio Profesional Docente mandata que el programa de promoción en función de incentivos de educación básica sustituya al programa de carrera magisterial. Recientemente se estableció un nuevo programa de promoción en la función por incentivos para la educación media superior, que también debe ser revisado y mejorado. En sus inicios, carrera magisterial tuvo muchas limitaciones, como pudieran ser el inscribirse solamente a los profesores que cumplieran con todos los requisitos. Algunos docentes no podían presentar la documentación soporte y se generaban tensiones y conflictos. Ortiz Maximino en 2013 explica que no existen actualmente evaluaciones concretas del impacto del esquema carrera magisterial en la calidad de la educación nacional. Este programa otorgaba más puntos por cursos de actualización de 40 horas que por maestrías o doctorados. Este panorama se presenta como tesis para afirmar sobre la marcha. Los programas deben ser revisados y aplicarles una especie de reingeniería, hacerlos mejores en relación con el bienestar social que se pretendía, en este caso, para los y los maestros, las maestras y los maestros de nuestro país. En el informe del Instituto Nacional de Evaluación de Educación el 2015 aparecen los siguientes referentes: transitar en una estructura relativamente igualitaria y con escaso crecimiento a lo largo de la vida activa, a una que compense el mérito para motivar el mejoramiento constante de los docentes. En otro texto se enfatiza, finalmente el informe subraya que los maestros merecen tener procesos de formación inicial y continua de una altísima calidad, así como formar parte de una profesión que no solo les permita una carrera satisfactoria y un nivel de vida digno, sino que se reconozca adecuadamente su esfuerzo y su desempeño. Entre factores de evaluación, en 1993 y 98 se consideraba el grado académico, lo que actualmente no es valorado. De igual manera, el rasgo de desempeño profesional no es considerado actualmente. El factor de preparación profesional ha bajado en ponderación. El denominado refrendo es un pendiente aún por tratar de resolver. La representación legislativa del Partido Nueva Alianza considera, por las razones antes expuestas, presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, exhortar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a través de las comisiones de Educación
de Presupuesto y Cuenta Pública a realizar una evaluación integral del programa de promoción en la función por incentivos de educación básica y del programa de promoción de la función por incentivos en educación media superior para su rediseño en beneficio del Magisterio Nacional, así como las autoridades educativas federales y locales, y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación rediseñen la forma de su realización de conformidad con las nuevas reglas que establezca la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para facilitar la inscripción y promoción en beneficio a los maestros de Campeche y de todo México, respetando sus derechos laborales. Segundo, gírese los comunicados que correspondan. Transitorio único, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el período oficial del Estado. Atentamente, Trinidad del Socorro Contreras Cham, el diputado José Guadalupe Guzmán Chi, San Francisco de Campeche, 28 de junio de 2018. Es cuanto. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Ascensión Caballero May. Sírvase utilizar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Diputada Presidente, pide permiso para abandonar la sesión. Chan Trinidad María de Socorro, diputada. Puede retirarse, compañera diputada. Con el permiso de la Presidencia, compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, ciudadanos que nos acompañan, buenas tardes. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Napoleón Bonaparte. La democracia en México se ha ido abriendo paso poco a poco, ganándole batallas a la imposición y presiones de una herencia revolucionaria en la que el pueblo fue engañado y llevado a librar sangrientas luchas ajenas, con la idea de que lo hacía para librarse de la opresión de una clase gobernante, esclavizante, detentadora de la riqueza nacional por unas cuantas familias, solo para dar paso a una nueva generación de terratenientes empoderados que se repartieron el país como botín de guerra y para dejar a la población en similares condiciones a la que vivían. Antes del inicio de la lucha armada se cambió de patrones, de nuevo ricos y poderosos en México. La reelección de un solo hombre fue transformada entonces en la reelección de una cúpula gobernante, en la que padres heredaban el poder a los hijos y parientes, la gran familia revolucionaria. La nueva reelección se había legitimado con el nacimiento del partido hegemónico, abuelo del actual en el poder. Lo menciono solo como un antecedente, sin el ánimo de ofender. Poco a poco, esa hegemonía fue mermada por el surgimiento de otros partidos, entre ellos la que representa el partido con más antigüedad de registro en el país, el Partido Acción Nacional. Otros institutos políticos surgieron a lo largo de nuestra historia democrática, algunos auténticos opositores, otros creación del partido gobernante que se han convertido en balsas de salvación o de refugio para los políticos oportunistas del propio sistema. También surgieron liderazgos que han buscado el poder de manera obsesiva y que, cegados por su ambición personal, se refugiaron en el regazo presidencial y han obtenido apoyo y financiamiento para la formación de un nuevo PRI.
pero todo tiene un precio y la moneda de cambio es la amnistía y perdón de los corruptos. Qué triste suena que algunos hayan tenido que abandonar los ideales de luchar por el pueblo, todo por alcanzar el poder a como dé lugar. Qué triste que hayan tenido que traicionar a sus más cercanos, como fue el caso del Estado de México, en el que se dijo esta boca es mía y todo por alcanzar el poder a como dé lugar. Todo ello como parte de los acuerdos con la presidencia de la República, pero eso no debería extrañarnos. Se dice que en la nueva revolución habrá amnistía y perdón a criminales. ¿Y acaso eso no fue lo que ocurrió en la revolución de 1910? Que no, después de tanto derrame de sangre entre el pueblo sublevado y los soldados de las fuerzas federales, no se les dio amnistía a Porfirio Díaz para que viviera en el exilio hasta su muerte en 1915. Nuevos tiempos sí, y vieja la tradición de arreglos de los de arriba a costa del hambre de los de abajo. ¿Nueva revolución? No hay balas ni derramamiento de sangre. ¿Es en serio? Que se le pregunten a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en 1910, había opresión sobre el pueblo, las carencias de la vida por explotación de los hacendados amigos de gobernantes y permitida por el propio gobierno, misma que fue perdonado sin que se le expropiara bienes y que no se le tocara ni se le juzgara, que no es lo mismo que pactó Peña Nieto. ¿Dónde quedó toda la supuesta indignación por el incremento a los precios de la gasolina? Es claro, para algunos ya no importa cómo viva la gente. Ya hubo un pacto con el de arriba y es el único a quien tendrían que cumplirle. Mexicano, ¿vas a permitir que alguien como Peña Nieto, que ha lastimado la economía de México, se vaya sin pagar por el daño causado? ¿Vas a permitir que se lleven todo lo robado? Los acuerdos populares de impunidad, amnistía y perdón son una vergüenza, así como fue en el 1910. Comencé diciendo que en México se ha ido avanzando en democracia poco a poco. Las libertades como la de expresión de la que hoy disfrutamos ha sido gracias a esfuerzos y a pasos lentos a lo largo de estos años. No es momento de volver atrás, no es momento de volver a tiempos de intolerancia y de opresión por parte de quien no es tolerante y quien no reconoce a las instituciones. Hoy es posible expresarse libremente en las redes sociales. Por ejemplo, hace pocos años no lo era. No volvamos a ello, no repitamos los errores de nuestra historia. Mexicano, campechano, piensa en el país que quieres heredarles a tus hijos. El próximo domingo, en la soledad de la mampara, piensa por tu familia, piensa por un México mejor. Es cuanto. Se le concede el uso de la palabra a la diputada, para hechos a la diputada María del Carmen Pérez López. Sírvase a utilizar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 5 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con el permiso de la presidencia, muy buenos días, medios de comunicación, compañeros diputados y diputadas, público presente, pueblo de Campeche. Respetando la veda electoral, no era mi intención participar en esta tribuna, sobre todo porque tenemos trabajos legislativos que hacer y respetar la ley electoral. Pero como se ha venido aquí a hablar del proceso que se avecina el domingo y se habla de democracia, pues en ese tenor quiero decirles que para el Partido de la Revolución Democrática, la democracia es un estilo de vida. La democracia se construye y para que se pueda construir tiene que venir desde las esferas del poder, desde los gobernantes mismos, en sus políticas públicas, en su desarrollo, en la participación ciudadana, que eso es lo que más le apostamos. Si venimos a hablar aquí de historia, cada uno tiene su propia historia y su momento para darla, no porque seamos los primeros partidos políticos, pero también podemos aquí venir a decir quiénes son de la derecha, de la extrema derecha, del yunque, del centro, de la izquierda, y cómo el comportamiento en toda la historia ha ido evolucionando y ha tenido varios cambios. Lo que sí yo puedo decir que en el PRD le apostamos a que en esta jornada electoral sea una jornada tranquila, participativa, de respeto, que las autoridades electorales hagan lo propio. Los partidos políticos ya tuvieron su tiempo para hacer la campaña, su posicionamiento, sus propuestas. Ahora la última palabra y la decisión lo tiene el ciudadano.
y le apostamos a una democracia plena, a avanzar en una democracia con la participación ciudadana, sin coacción del voto, sin presión, sin amenazas. Eso es lo que necesitamos y que se respete los resultados electorales. Ha venido varios cambios en nuestro país y ya no hay carro completo, ya no hay mayorías absolutas. Los ciudadanos están informados, los ciudadanos tienen conciencia, los ciudadanos tienen la capacidad de decisión y va a haber voto diferenciado, que no cabe a la menor duda, porque la política no es una ciencia exacta y los comportamientos que hemos estado viendo es que el ciudadano tiene la capacidad de definir y votar diferenciado. Yo los conmino a todos a que no exista discrepancia, a que tengamos una jornada tranquila este 1 de julio, pero sobre todo que se respete la decisión del ciudadano. Él va a decidir quién quiere que lo gobierne a nivel municipal, a nivel junta, a nivel estatal y en este país. Es cuanto. Gracias. Se le concede el uso de la palabra para hechos a la diputada Asunción Caballero May. Sírvase utilizar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 5 minutos, como lo establece el último párrafo de nuestra ley, del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con su permiso de la mesa directiva, la diputada que me antecedió, estoy de acuerdo en gran parte de lo que comentó, pero siempre la historia es importante, por eso aquí la narrativa de lo que es para que el ciudadano piense, razone, reflexione a lo que es la historia de la democracia en México, que si bien es cierto, ha ido avanzando poco a poco, como lo hice mención, pero también para que la historia no se vuelva a repetir, como hice mención al inicio de mi intervención, dicho en ese entonces por Napoleón Bonaparte. Pero definitivamente hoy es el momento del ciudadano de que de manera libre reflexione y piense bien qué clase de país le va a dejar a los hijos de hoy, del domingo en adelante. Es cuanto. Se le concede el uso de la palabra al diputado Daniel Sánchez Barrientos. Sírvase utilizar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Buenas tardes. De nuestra parte, en el tema electoral, que ya no es tema, amor y paz. Buenas tardes, integrantes de la mesa directiva, diputadas, diputados, compañeros comunicadores, amigos y público en general. 41 días después de haber asumido la responsabilidad de representar a los ciudadanos en este Congreso, espero no haber defraudado a quienes confiaron en mí, principalmente a los campechanos de a pie. Durante este tiempo asistí a 12 sesiones y presenté 2 iniciativas de ley y 11 puntos de acuerdo. Hoy presento el 12º, todos en busca del bien superior, el de la comunidad. Rendí cuentas de los 20,000 pesos que me fueron entregados para tareas de gestión, como una muestra de la transparencia que debe prevalecer en el ejercicio de los recursos públicos. He dado voz a los ciudadanos, he mostrado la otra cara de la realidad campechana, la que no se muestra en los medios de comunicación al servicio del régimen. La realidad no puede ocultarse. Las administraciones estatales del PRI han sido un rotundo fracaso económica y socialmente. Campeche está en recesión económica desde hace al menos 15 años y el desempleo se disparó principalmente en Ciudad del Carmen luego de la mal llamada reforma energética. En consecuencia, alrededor de 700,000 campechanos tienen al menos una carencia social en educación, salud, vivienda o acceso a la alimentación, según el Coneval, y unos 400,000 no ganan ni para alimentarse bien. Ahora se pretende apostar todo el crecimiento económico de la entidad a la fantasiosa zona económica especial y sus zonas de influencia, cuando la mitad de estas áreas ha fracasado en el mundo, según un estudio de la ONU.
Hoy insisto en las propuestas que he presentado. Es urgente que se reforme la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria para que los excedentes en los ingresos estatales no sean destinados al gasto corriente, sino a pagar la deuda y a la inversión en obras públicas con la supervisión y autorización del Congreso. El Poder Ejecutivo del Estado debe cumplir con crear la Comisión Local de Búsqueda que mandata la Ley General en materia de desaparición de personas desde abril del 2018 para buscar a las mujeres desaparecidas, como la estudiante Elizabeth, quien ya lleva 47 días sin que sus familiares sepan de su paradero en Escárcega. La Fiscalía no reporta avance ni resultado alguno. Para resolver este caso, deben utilizarse todos los recursos tecnológicos, como la consola GI2 de la empresa israelí Berim para intercepciones telefónicas y de Internet, adquirida recientemente por la Administración Estatal, que no sea solo para espiar y hostigar a opositores y a críticos del régimen. Reitero la petición al Ejecutivo para que rinda cuentas sobre el nuevo puente de la Unidad y sobre los fideicomisos contratados para la construcción y la administración de los cobros de peaje y participaciones federales hipotecadas. También es necesario que el Congreso apruebe el convenio confidencial leonino aceptado por funcionarios del Poder Ejecutivo Estatal para devolver 332.4 millones de pesos al gobierno federal a través de la empresa Pemex Exploración y Producción por los primeros trabajos en el nuevo puente de la Unidad. Igualmente, presenté un punto de acuerdo al que no se dio el trámite correspondiente para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado a que sacara las manos del proceso electoral y dejara votar libremente a los ciudadanos campechanos, así como para cesar la campaña contra adversarios políticos y periodistas críticos. Ante las múltiples carencias en los hospitales públicos, planteé un exhorto para incrementar en al menos un 50% el presupuesto para la Secretaría y el sector salud y reducir en un 80% el gasto en publicidad oficial, planteamiento que permanece en la congeladora legislativa. El 7 de junio presenté un punto de acuerdo dirigido al titular del Ejecutivo del Estado para que enviara una ley de publicidad oficial al Congreso del Estado, no discriminatoria ni condicionada a la línea editorial, y solicitar a los dueños de los medios de comunicación con quienes contrate publicidad que respeten los derechos laborales y salariales de los periodistas y garanticen su seguridad en las coberturas noticiosas. En la sesión del 12 de junio abordé la problemática pesquera y acuícola y presenté una propuesta para aumentar en un 100% el presupuesto para la CEPESCA e implementar acciones contra la depredación, pesca ilegal e inseguridad en muelles ribereños. Al presentarse las primeras lluvias, afloraron las inundaciones en la capital campechana, por lo que planteé exhortar a las autoridades a aplicar de manera estricta y sin concesiones la ley de fraccionamientos y realizar las obras necesarias para prever inundaciones por fenómenos extraordinarios productos del cambio climático. También propuse establecer una campaña de concientización dirigida a la ciudadanía para que la basura sea depositada correctamente. En la sesión del 21 de junio hice dos planteamientos. El primero, para bajar el salario a los diputados a 10 salarios mínimos diarios, porque en Campeche estamos en recesión económica y no se puede seguir pagando sueldos exorbitantes, y hacer obligatoria la publicación de la comprobación de los ingresos para tareas de gestión y apoyo legislativo. El segundo fue para rescatar la herencia cultural africana como parte del patrimonio cultural intangible de Campeche. Este punto de acuerdo ya fue aprobado por unanimidad en la sesión pasada y ahora está en manos del Ejecutivo y su Secretaría de Cultura cumplirlo. Finalmente, el 26 de junio propuse reformar el Código Penal para eliminar los delitos de calumnia, ultrajes a la autoridad y el antimemes, y derogar 2 artículos de la Ley de Vialidad para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión. Y presenté un punto de acuerdo para que se reformen los códigos civiles del Estado de Campeche y se garantice la protección del honor a través de procedimientos con límites y criterios para las sanciones conforme a los estándares internacionales. Aún hay muchos temas pendientes. Hace falta modernizar y actualizar la Constitución estatal a través de un Congreso Constituyente,
al persistir referencias obsoletas como a la Guardia Nacional, inexistente desde hace 100 años en México. Hace falta un documento rector que recoja una nueva visión sobre los derechos humanos, que descriminalice el aborto, que respete el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, que legalice las drogas, principalmente la marihuana, para impedir que nos llegue y nos apabulle la tanta violencia e inseguridad que prevalece en el país por esta causa. Es indispensable garantizar el derecho a un medio ambiente sano, no que ahora se ciernen amenazas contra el área de protección de flora y fauna Laguna de Términos, con los megaproyectos de un puerto petrolero en Nuevo Campechito y un complejo industrial para la zona económica especial en la isla del Carmen, y los ciudadanos nos sentimos indefensos. Falta también aprobar a tiempo las cuentas públicas, no que ahora se incumple la Constitución estatal, que en su artículo 54 establece como facultad del Congreso revisar y calificar la cuenta pública del Estado y las cuentas públicas de los municipios del año anterior. Ya estamos a mitad del 2018 y se mantiene sin aprobación la cuenta pública del 2016, cuyo dictamen de la Auditoría Superior del Estado fue entregado al Congreso desde diciembre del 2017. En este documento sin aprobar, la Comisión de Vigilancia tendría que revisar por qué la Administración Estatal reclasificó 339.2 millones de pesos de ingresos propios en el 2016 como ingresos federales, como reporta ahora en la cuenta pública del 2017. En varias leyes, como en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, existen instituciones que solo quedaron en el papel, como el Centro de Estudios Legislativos, que debería existir para hacer estudios que apoyen el trabajo de los legisladores. Está pendiente igualmente desde febrero del 2017 el cumplimiento total de la recomendación 63/2016 en la CNDH para sancionar administrativamente por omisión al alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lázaros, en el bloqueo al Palacio Municipal en comunicación de al menos un centenar de burócratas y ciudadanos el 20 y 21 de octubre de 2015. Compañeras, compañeros, ser legislador no equivale a ser empleado del titular del Poder Ejecutivo en turno. Un diputado debe, con independencia, discutir y aprobar las leyes para regir la conducta de una sociedad. Los llamo a dejar de habitar el mundo de fantasías y maquetas, de ficticia unanimidad en los medios de comunicación al servicio del régimen. Eso es para los regímenes totalitarios. Disientan de la versión oficial de la realidad. Afuera de este recinto Compañero, hay un pueblo agraviado y empobrecido. compañero diputado, concluya, su tiempo ha terminado. Ahorita termino, por favor. Para terminar, recuerden que, como dijo Ricardo Flores Magón, la rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte, y que los rebeldes son los que han hecho avanzar a la humanidad. Propongo un punto de acuerdo para demandar al gobierno federal, a Petróleos Mexicanos y a Pemex Exploración y Producción que condonen la deuda de 332.4 millones de pesos por los trabajos iniciales del nuevo puente de la Unidad. Compañero. Como retribución, estoy terminando el último párrafo, como retribución ante la injusticia fiscal padecida por Campeche desde hace 40 años, cuando inició la explotación petrolera frente a sus costas. También es para pedir a los titulares del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que se sumen a esta propuesta del Poder Legislativo y promuevan que los partidos políticos, las organizaciones civiles, empresariales y sociales apoyen esta iniciativa. Vamos todos por Campeche. Gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Aurora Cerreina. Sírvase. Aquí, compañero. $28. 1 minuto 20 de más.
12:35. Se digieren. La última, nos vamos. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Aurora Cerreina. Sírvase a utilizar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo de nuestra ley, del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con su permiso, diputada presidente y secretarios de la mesa directiva, compañeros diputados del Honorable Congreso del Estado, público que nos acompaña, medios de comunicación, buenos días. La suscrita diputada Aurora Candelaria Cerreina, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 47, fracción segunda, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo por medio del presente escrito a presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para el efecto de exhortar al Ejecutivo Estatal para que en uso de sus atribuciones instruya a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y demás dependencias y organismos de seguridad y prevención del delito, garanticen los derechos humanos de las personas y respeten los principios de imparcialidad y apego a la ley por los elementos y mandos de seguridad pública del Estado de Campeche en esta jornada electoral del 1 de julio. Esto al tenor de la siguiente exposición de motivos. Como sabemos, el día 1 de julio de 2018 se realizarán las elecciones constitucionales concurrentes en toda la geografía estatal, elecciones organizadas por el Instituto Nacional Electoral y por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Campeche. Para que existan unas elecciones libres, democráticas y transparentes, se debe contar con instituciones y funcionarios que de manera real y con un valor ético desempeñen su función para que el elector asista a votar con la seguridad, pero sobre todo sin barreras materiales o humanas que obstaculicen el ejercicio de este derecho político electoral de elegir a sus gobernantes y representantes populares. La Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche establece, artículo segundo, la seguridad pública es una función de carácter prioritario y permanente a cargo del Estado y los municipios, para salvaguardar la integridad, derechos y bienes de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos, con estricto apego a los derechos humanos mediante la prevención general y especial de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos, la reinserción social del sentenciado y del menor infractor, y el auxilio y protección a la población en caso de accidentes y desastres. Artículo 6. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su actuación se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Procurarán que el uso de la fuerza pública sea el último recurso disponible y que su uso se realice de forma tal que genere el menor daño posible. Artículo 20. Se establece el Consejo Estatal de Seguridad Pública como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno e instancia superior de coordinación, supervisión, planeación y deliberación de políticas públicas del sistema estatal, así como de colaboración y participación ciudadana en la materia. Como se observa, la seguridad pública, las instituciones y los elementos que lo integran deben desempeñar su función de manera disciplinada y profesional. Su actuación se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
función que muchos elementos hasta hoy han mostrado dicho cumplimiento. Pero en virtud de que en elecciones anteriores hemos observado y denunciado la intervención en algunos casos de manera ilegal y parcial de algunos elementos de seguridad pública para favorecer al partido en el poder del Estado, con acciones como la detención ilegal de vehículos, arresto de promotores del voto sin que medie una orden de aprehensión y sin haber realizado una falta administrativa y demás actos que vulneren no solo los derechos humanos de las personas, sino que restringen su derecho a elegir a sus gobernantes con libertad y sin presiones. Y dado que muchos ciudadanos en Carmen y en el interior del Estado nos han informado que se pretende obstaculizar el libre tránsito de las personas que no simpatizan al partido oficial, y según dichas personas a través de operativos similares, es que hoy nos vemos con la necesidad de proponer desde esta tribuna tales circunstancias. Por lo expuesto a ustedes, compañeros diputados, conforme a lo estipulado en los artículos 46, fracción segunda y 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche, artículos 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pongo a su consideración la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia el siguiente punto de acuerdo. Único. El Congreso del Estado de Campeche, en uso de sus facultades y atribuciones, exhorta al Ejecutivo del Estado para que instruya a los titulares de seguridad pública, Fiscalía General del Estado, mandos coordinados de seguridad pública en los municipios, para que se abstengan de realizar cualquier tipo de acción que vaya en contra del libre tránsito de las personas y vehículos, privación injustificada de la libertad ambulatoria de las personas, evitando así todo tipo de violación a los derechos humanos, para que las elecciones se realicen de manera libre y democrática este 1 de julio. Es cuanto. Diputada Presidente, la diputada Marta Albores Avendaño pide permiso para abandonar la sesión. Puede retirarse, compañera. Cuarto para la 1, 12:45. Tiene por recibida su iniciativa, compañera. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Laura Vaqueiro Ramos. Sírvase a utilizar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación, público en general. Con fundamento en la fracción 2 del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche y la fracción primera del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, propongo al Pleno de esa soberanía una iniciativa de ley para el fomento y la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Campeche, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. La presencia ciudadana en los asuntos de interés de la comunidad es un fenómeno de organización social que a través del tiempo ha incrementado su presencia en México. En esta dinámica han surgido las organizaciones de la sociedad civil, constituidas como grupos de ciudadanas y ciudadanos que trabajan colectivamente a favor de una causa, con un interés social o público en común, sin fines de lucro, cuya característica primordial es que son ajenas al Estado. Es así como los ciudadanos, a través de dichas organizaciones, asumen papeles que les permiten comprometerse con la construcción de la sociedad y ocupar espacios antes reservados solo a los gobiernos.
Estas organizaciones sociales, esencialmente civiles, que forman de expresión de una nueva democracia que se encuentran en fase de desarrollo y evolución de nuestro país, a través de estas formas de organización, los ciudadanos han encontrado cauces de participación para la construcción de mejores condiciones sociales y mecanismos que fortalecen la convivencia ciudadana, aportando nuevas maneras de gestión de los asuntos de interés público. En resumen, las organizaciones de la sociedad civil constituyen un instrumento a favor de los ciudadanos para participar activamente juntos con el gobierno en el mejoramiento del Estado mexicano. Las organizaciones de la sociedad civil son motivadas por propósitos diversos. Sin embargo, a todas ellas les es común la idea de contribuir a la construcción de una sociedad más justa y con mayor calidad de vida. Estos propósitos se transforman en acciones orientadas a la solución de problemas sociales, a la construcción de alternativas en los más diversos temas, en la búsqueda por influir en el diseño, gestión, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Los avances de las organizaciones de la sociedad civil son evidentes hoy en día y su presencia es motivo de interés del Poder Legislativo del Estado, que tiene el compromiso de fomentar la participación ciudadana en la generación de una legislación incluyente, con la finalidad de que la comunidad campechana viva organizada y siempre en la búsqueda del bien común. Es de suma importancia mencionar que esta actividad tiene fundamento en el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este contexto, podemos advertir que nuestra Carta Magna Federal tiene perfectamente contemplado el derecho de asociación, así como el impulso de la participación de la sociedad civil en diversos sectores para poder ser motor del desarrollo social. En ese tenor, el Honorable Congreso de la Unión, en febrero del 2014, aprobó la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, plasmado en dicha legislación los derechos, estímulos y requisitos que deben cumplir las organizaciones de la sociedad civil para atender puentes de comunicación y apoyo permanente con la administración pública. Derivado a esa legislación primaria, se han constituido en el Estado de Campeche organizaciones, según datos aportados por la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, razón por la cual, y para efecto de proporcionarles un marco normativo que regule su organización, funcionamiento y actividades en nuestra entidad, es oportuno proponer a esta Asamblea Legislativa la expedición de una legislación denominada Ley para el Fomento y la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Campeche. Cuerpo normativo que tiene entre sus objetivos: 1. Fomentar las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil. 2. Establecer las facultades de las autoridades que aplican la ley y los órganos que coadyuvan en ellos. 3. Determinar las bases sobre las cuales la administración pública fomentará sus actividades. 4. Establecer los derechos y las obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil que cumplan con los requisitos que esta ley establece para fomento de sus actividades. Y 5. Favorecer la coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. Con los propósitos y alcances expuestos, se somete a la consideración del Honorable Congreso del Estado para su revisión, análisis y, en su caso, aprobación, la siguiente iniciativa de ley para el fomento y la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Campeche. San Francisco de Campeche, Campeche, 28 de junio. Atentamente, diputada Laura Vaqueiro Ramos. Es cuanto. Recibida su iniciativa, diputada.
Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el próximo martes 3 de julio del 2018 a las 11 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta 18ª sesión, siendo las 12 horas con 51 minutos del día de hoy, jueves 28 de junio del 2018. Segunda secretaria, elabore la constancia respectiva. Buenas tardes.